Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Para respetar la confidencialidad, los ejemplos y relatos compartidos han sido modificados, combinados o inspirados en situaciones generales, para así no revelar información personal de nadie. Hola Andrea, ¿cómo estás? Te saludo a ti y a las personas que nos escuchan, a nuestra audiencia. Eh, pues bienvenidos a un episodio más de Notas Terapéuticas. Primero que nada, pues ¿cómo estás hoy? Hola Jesús, el día de hoy me encuentro bien, eh, algo cansada porque anoche me dormí algo tarde, pero en general estoy bien y creo que todas las grabaciones me emocionan, pero bueno, el día de hoy también me encuentro emocionada por el tema que vamos a hablar hoy. Ok, qué bien. Pues sí, te comparto también, yo me encuentro bien, un poquito cansado. Te decía hace un momento fuera de micrófono que vengo llegando del gimnasio y pues le comparto a la audiencia que ya hace mucho calor, entonces honestamente, anímicamente eso sí me pega un poquito, me da un poquito para abajo, pero emocionalmente también me encuentro emocionado, me agrada mucho estar grabando como esta dinámica acerca de algunas emociones que todos llegamos a experimentar. Y pues también pues será muy interesante justamente desarrollar el tema de lo que tenemos para platicar hoy, que como ya lo habrán visto en el título del capítulo, pues va a ser acerca de la emoción del enojo. Entonces, pues primero que nada, me gustaría arrancar y de hecho me gustaría preguntarte, ¿cómo defines tú el enojo? Yo lo defino como aquella emoción que te hace distinguir entre cuando alguien cometió una injusticia contigo, cuando algo no está saliendo como tú esperabas, Ujú. cuando, sí, o sea, incluso aunque alguien no haya cometido una injusticia contigo, eh, hay una injusticia, ¿no? Que se realizó. Eh, Cuando alguien está rompiendo un límite tuyo, que el límite puede ser también como valores, creencias. Ujú. Así lo defino. Ujú. Es como Ok. una señal de advertencia de que algo está quebrantado. Quizá la palabra no está quebrantado, pero que algo no va conforme a lo que tú esperabas. Lo primero que me gustaría enfatizar del enojo es que es una emoción primaria y como emoción primaria no podemos evitar sentirla. De hecho, muy probablemente todos nos enojemos varias veces al día porque es una emoción primaria que nos ayuda justamente a tomar decisiones, a regular cosas y a lo mejor en mayor o menor escala, pero pues está ahí también como ayudándonos a que la maquinita funcione. Este, y como tú dices, también ahí rescato mucho, el enojo tiene como muy centrada esta función de ser un foco rojo, ¿no? De ser la alarma que se prende y que me avisa cuando yo estoy dejándome vivir o atravesando por algo que sí considero injusto, que sí considero dentro de algo que no me merezco. Y que de hecho, esta es otra idea que yo tengo, no sé si tú estás de acuerdo, creo que el enojo no solamente es una identificación de que estoy en ese lugar, sino también es un llamado a la acción. Es una sensación que me dice tienes que hacer algo. Y Sí, entonces, pues desde ahí me gustaría seguir como ese mismo hilo, porque como decíamos ahorita, ¿no? Muchas veces pensamos que las emociones están en nuestra contra, porque también es cierto que sentir enojo no es una situación agradable, pero no quiere decir que sea algo, lo voy a decir entre comillas, malo, o que esté en mi contra, sino que realmente tiene una función, pese a que su manera de vivirlo, pues honestamente sí puede ser desagradable. claro. Como tú decías, creo que antes había mucho o existía mucha esta clasificación de emociones positivas y negativas, pero al momento en que se decía negativas, se generaba como la idea o la sensación de que no se debían de tener.
puesto que eran negativas. Sin embargo, ahorita ya está cambiando como ese paradigma entre cambiar a emociones agradables y desagradables. Y una emoción desagradable es el enojo, la tristeza, que son normalmente emociones que causan muchas reacciones en nuestro cuerpo. Ahorita que te escucho, eh, cuando estamos enojados normalmente se genera cortisol, que es una hormona que provoca el estrés. Entonces, justamente es como, hey, algo está pasando que no nos hizo clic, que no nos está apareciendo. Y por el otro lado genera adrenalina, que es como tú dices, lleva a la acción, a tomar algo. Por eso también se dice que la gente, aquella persona que no expresa su enojo, a veces tiempo después puede llegar a explotar o en ocasiones puede llegar a desarrollar enfermedades eh, por el hecho de no expresar ese enojo. Ujú. Sí, claro, al final, fíjate, esta es una cosa bien importante, eh, porque cada persona, creo yo, que vivimos nuestro enojo de manera diferente. Todos vivimos enojo, pero todos vivimos el enojo de una manera distinta. Y para poder, o sea, una cosa de la que hablaremos más adelante, justamente van a ser herramientas para empezar a gestionar esta emoción, este enojo, porque pues es una de las cosas importantes que hacemos desde la psicoterapia, pero también creo que es importante empezar mencionando que si bien, como dije, todos vivimos enojo, todos vamos a experimentar el enojo de manera diferente. Te comparto, por ejemplo, que yo, bueno, ya con el tiempo he aprendido a identificar cómo se ve y cómo se siente mi enojo. Algo que yo sé, de hecho se lo he compartido a varios de mis pacientes, si alguno me está escuchando, probablemente recuerde este ejemplo. Yo identifico mucho mi enojo porque a mí me dan ganas de fumar. ¿Ok? En el momento en el que algo me pasa y yo me estreso y digo, quiero un cigarro, ahí es en donde digo, estoy enojado. O sea, ya identifico inmediatamente que este es un signo de que estoy enojado. Dentro de mí, por ejemplo, yo reconozco que yo me tenso mucho de lo que es el pecho y las manos. O sea, yo siento como un hormigueo en las manos, dependiendo del nivel de enojo. También como un calorcito aquí adentro del pecho. Identifico que se me empieza a poner un poquito irregular la respiración, empiezo a respirar más fuerte, porque pues sí, como incluso he visto a las personas, ¿no? Que cuando están muy enojadas hasta respiran así con mucha profundidad y con mucha pesadez, justamente por esa llamada a la acción que decíamos hace rato, y que de hecho hasta puede identificarse muy cerca de otros escalones del enojo, que también tocaremos ahorita, que pues son la ira o incluso llegar a la agresión. De hecho, esto que estoy diciendo creo que son síntomas o signos que podemos ir viendo para, incluso hasta para medir un poquito el nivel de enojo de la otra persona, en el cómo se le manifiesta. He visto gente que se pone roja, roja de enojo, ¿sabes? O que tiembla definitivamente así, se tensa tanto que tiembla de las manos o que tiembla de todo el cuerpo de la cantidad de enojo que tiene. Claro. Entonces, como una primera herramienta, creo que es bien importante que cada uno podamos hacer esta introspección y saber cómo se ve, cómo se vive y cómo se siente mi enojo personal. Definitivamente. Y fíjate, en estas diferencias que tú hablas, y creo que lo que voy a mencionar es curioso, y algunas personas he escuchado que les sucede lo mismo, cuando sentimos enojo, tendemos a llorar. Ahora ya no me pasa tan seguido, pero fui descubriendo por qué me sucedía esto. Se combina como la frustración con esta parte del enojo. Y entonces la frustración te lleva a esta emoción también, o la frustración tiene que ver también con la tristeza. Entonces por eso hay gente que cuando se enoja, no solamente se pone roja o se tensa, sino también llora, porque se juntan Ujú, esas dos como cosas. ¿No? Porque algunas personas dicen, es que yo no puedo evitar o qué puedo hacer para dejar de llorar cuando estoy enojada. Entonces, muchas veces es que se conjugan esas dos cosas y es evaluar por qué me siento de esa manera. Ujú. Por qué ujú, se conjuga mi frustración en ese aspecto. Yo, por ejemplo, me tenso mucho de los brazos pero más de la espalda. Mucho de la espalda. También yo soy mucho de que se va como al estómago. No es como que me duela, pero siento como si fuera un nudo, pero en el estómago.
no en la garganta, en el Ujú, estómago. Eh, y creo que esas son mis manifestaciones, de enojo. Bueno, también de la cara, supongo, ¿no? O sea, que o sea, tendemos a poner, a fruncir las cejas, ujú. podemos también hacer los ojos hacia un lado, podemos hacer alguna mueca con la boca, ¿no? Exacto. Entonces, esas son algunas otras manifestaciones del enojo. Ujú. Y está bien interesante porque creo que cada una de estas cosas nos ayudan, te digo, de manera individual, a ver cuáles son o hacia dónde me lleva mi enojo. Porque como tú dices, a lo mejor a una persona su enojo y a otra persona lo lleva a agredir. Y en ese tipo de comportamientos que ya no tienen que ver con mis emociones, que ya no tienen que ver con cómo lo que con lo que ahí es en donde termino afectando también o puedo terminar afectándome a mí mismo o a otros o lastimando. Y por eso es que es bien importante aprender a identificarlo y aprender a qué hacer con cada una de las características que el enojo me brinda, porque pues es una emoción, como lo decíamos hace rato, inevitable y que de alguna manera pues vamos a tener que atravesar, o sea, bien o mal, vamos a tener que navegar a través de ella. Entonces, pues mejor tener un mapa un poquito conocido de qué es lo que hay por acá para no aterrizar tanto. Eh, una de las cosas que me llama la atención, sobre todo del enojo, es que pareciera estar como muy ligado al conflicto, ¿sabes? Y también me mencionabas, también hace rato, fuera de micrófono, que el enojo no tiene la característica de resolver los conflictos, de hecho son como cosas separadas y me gustaría abordarlo un poquito más a profundidad porque creo que es algo bien importante de entender para todos, porque podemos derivar en frustración, ¿sabes? Cuando ya expresé mi enojo, ya lo viví y aún así me sigue pasando lo mismo o estoy aprendiendo a cómo gestionarme yo, pero no puedo evitar no puedo evitar el conflicto y la frustración que ese conflicto me causa. Claro. Bueno, de manera personal, cuando descubrí esto, que existe una diferencia entre el enojo y el conflicto, y cambiaron muchas cosas de mi vida. El enojo es como aquella bandera que te dice algo está pasando. Por ejemplo, vamos a decir, eh, yo quiero ir a algún lado y de repente mi familia quiere ir a otro y entonces tenemos un conflicto en cuanto a qué lugar vamos a ir a comer, punto. Ujú, Y entonces las sensaciones, las reacciones que tiene mi cuerpo, ese es el enojo. Pero mi enojo no va a resolver el conflicto que tenemos mi familia y yo. ¿Mm? Eh, el conflicto es cuando bajo una toma de decisiones, bajo una circunstancia, existen dos partes, pueden ser dos personas, pueden ser dos grupos de personas ujú, que tienen diferentes puntos de vista de la misma decisión o de la misma situación. El ujú, enojo solamente es aquella bandera que te dice algo está pasando donde no nos estamos entendiendo o donde no estamos pudiendo lograr un acuerdo, ¿ok? Y el conflicto es la acción, digamos, más bien como la ujú, situación, la descripción de lo que está sucediendo. Algunas personas, el enojo no es muy funcional para resolver los conflictos, porque de repente dicen como porque estoy enojada, se tiene que hacer lo que yo quiero. O ujú, porque yo estoy enojada, yo tengo la razón de cierta circunstancia. Y no es así. Entonces, hay veces, y la mayoría de las veces, hay que separar la emoción del enojo y que baje esta emoción para lograr poder resolver el conflicto. Por eso muchas de las cosas que a veces en terapia decimos para resolver el enojo, eh, tiene que ver con esta situación de alejarse, hacer respiraciones, justamente porque primero tiene que bajar esta emoción para que entonces nuestra parte como más racional piense en una posible solución ante este conflicto o cómo expresar mi punto de vista o cómo expresar lo que siento. creo que tiene mucho que ver incluso hasta con la claridad de las ideas, ¿no? No tiene, bueno.
desde mi experiencia, ahorita que estabas hablando, yo estaba recordando mis momentos de enojo. Y como tú dices, ¿no? O sea, en mi experiencia, por ejemplo, yo me doy cuenta de que lo que realmente me molesta o mantiene el enojo es justamente la frustración de no poder cambiar aquello que no me está gustando. Si tuviera la oportunidad de cambiarlo, decíamos hace rato, el enojo es una llamada a la acción. Si yo me doy cuenta que esto me molesta y tengo la oportunidad de cambiarlo, pues voy y lo cambio. Y mi enojo se resuelve, listo. Pero si no tengo la oportunidad de cambiarlo, entonces ahí es en donde mi enojo se alimenta y mi frustración crece. Y justamente como te decía, desde mi propia experiencia, también me he dado cuenta que necesito yo poder darme ese espacio para cuando menos poder definir esto es lo que me está enojando. Porque muchas veces también decía, en la cognitivo-conductual se dice que el pensamiento es automático, básicamente, o sea, que nos pasan cosas y luego sentimos cosas. Y el pensamiento que hay en medio, la interpretación que queda en medio es básicamente automática. Entonces, sentarnos un poquito, alejarnos del problema y reconocer cuál es esta interpretación que estoy haciendo de las cosas me va a ayudar incluso también a definir qué es lo que me molesta tanto de esta situación, ¿sabes? Y entonces ahí creo que ya lo podemos nos podemos sentar a plantearlo y poder decir, oye, ¿sabes qué? Es que a mí me molesta esto por esto. Y a lo mejor yo no puedo encontrar una solución por mí mismo, pero llegar a ese segundo escalón de decir, me siento enojado, escalón uno, por esto, escalón dos, y luego escalón tres, me siento enojado en este momento por esta situación, porque estoy interpretándola de este modo. Ahí es en donde creo que si podemos poner todo esto sobre la mesa, incluso va a ser hasta más fácil para las otras personas poder comprender por qué mi emoción está siendo tan válida y por qué vivo lo que vivo. No necesariamente tenemos que encontrar una solución en ese momento, pero creo que el poder centrarnos en identificar todo lo que compone mi enojo, incluso hasta esas ideas profundas que me pueden llevar a sentirlo, nos ayuda hasta para poder generar un poco más de empatía después y resolver ahora sí el conflicto. Pero creo que sí son herramientas que tenemos que ir desarrollando también poco a poco. No es algo que, desafortunadamente, no es algo que se logra de la noche a la mañana. Sí requiere visión y requiere mucha práctica. Sí, fíjate, es importante distinguir nuestros estresores. O sea, qué cosas me hacen enojar. Por ejemplo, a mí algo que me molesta mucho, que yo sé que es algo peculiar, eh, Ujú, me molesta mucho que la gente eh, muerda los cubiertos de metal, porque por alguna razón, no sé cuál, no la he encontrado aún, eh, que dos cosas de metal, o que las cosas de metal suenen entre sí, me genera, no sé, como una especie de una reacción física en el cuerpo extraña. Entonces me molesta ujú, mucho, pero he aprendido a tolerar eso en situaciones donde, pues, en muchas situaciones donde no se puede tener el control de eso, como en un restaurante, en una fiesta y eso. Y también ujú, en aquellas donde sí puedo tener el control. Por ejemplo, en casa casi no tengo cosas de metal porque es algo que me molesta. Entonces, es un estresor particular mío que yo sé que muy probablemente mucha gente no lo vea, no lo visualice, ¿no? Incluso muy pocas ujú, personas lo conocen, que es algo mío. Entonces, yo no puedo ir por el mundo esperando que de repente la gente ya sepa eso o recuerde eso o que el mundo no se va a comportar de esa manera. En realidad hay un montón de cosas de metal alrededor nuestra y en especial en la cocina, que en cualquier momento puede sonar. Ahorita hablabas del calor, ¿no? O sea, para mucha gente también le produce un estresor muy grande es el calor, ¿no? Eh, para otras personas un estresor muy grande, por ejemplo, puede ser, ¿cómo se llama? Que la gente desde su punto de vista, no sepa manejar, ¿no? Otros ujú, estresores, puede ser, hay gente que no le gustan las mascotas, que no le gustan los animales. Ajá. ujú, Hay gente que, por ejemplo, le gusta que su casa esté en silencio y hay gente que no tiene problema con que de repente haya música, ¿no? Entonces, cada uno, saber cuáles son aquellas cosas que nos hacen enojar, ¿no? Y reconocer que algunas podemos llegar a compartirlas con las demás personas, pero algunas son peculiaridades nuestras. Ujú. ¿Tú tienes ujú. alguna peculiaridad, algo en especial, Jesús, que te haga enojar?
Em, pues desde hace tiempo, tiene rato que creo que no siento enojo como tal, sí tiene cuando menos un par de años que creo que no siento un enojo profundo, pero sí reconozco, por ejemplo, que algo que particularmente me molesta es que es el cambio de planes conforme a lo que ya habíamos establecido. O sea, sí es algo que sí reconozco que es mío y que me molesta. Que veo que otras personas puedan estar como muy bien en esta parte de, pues es que vamos a ir a tal lado y de momento esto no se pudo, ¿no? O ¿Mm? sea, teníamos este plan, pero no se pudo y entonces pues mejor hicimos esto y todo el mundo está relajado, ¿no? Pero a mí particularmente me genera como mucho estrés porque es así como de, pues es que ya habíamos dicho que íbamos a hacer esto, ¿no? Y me resulta muy frustrante el decir, ya no lo voy a hacer y voy a tener que adaptarme a una situación nueva para la cual no estaba preparado, a lo mejor, y voy a tener que estar ahí porque pues es el nuevo plan. De nuevo, es una particularidad que no tiene que ver con nada más que conmigo, pero sí hay situaciones por ahí que es cierto que a cada uno nos van a ir prendiendo como que estos foquitos y pues vamos a tener también que aprender a qué es lo que estamos haciendo con eso porque como te digo, tiene al menos un par de años que creo que no siento un enojo profundo, pero eso no quiere decir que no viva yo enojo y molestia por este tipo de situaciones. O sea, que no escalen, porque también esa es otra cosa, me lo digo a mí, te lo comparto a ti, se lo digo a la audiencia. El hecho de que no escalen las cosas no quiere decir que mi enojo no sea real, ni tampoco quiere decir que es inválido. Y esto que me dijiste se me hace sumamente importante de decir en aquellas personas que de repente minimizan su enojo, que de repente dicen, es que en realidad no estoy enojado. O sea, no, date cuenta, como tú dices, de aquellas sensaciones físicas que tienes, manifestaciones físicas de enojo que Ujú, tienes y dale el espacio para poder permitírtelo enojar. ¿Mm? Recuerdo mucho con una paciente que en alguna sesión le dije, tú estás muy enojada con muchas cosas que están pasando. Y le digo, y aquí en terapia es un espacio seguro. O sea, hay muchas cosas que probablemente me vas a contar de las que estés enojada que no van a poder cambiarse, pero no tiene nada de malo que expreses que estás enojada por esa situación y te va a ayudar a descansar decirlas. Y efectivamente, a la siguiente sesión ella llegó y ¡pum! Un montón de cosas, pero al final creo que se fue mejor. Ujú. Solo con el ujú, hecho de expresarlas. Creo que otra parte o otra cosa importante a explicar es que el enojo se puede ir transformando en otras emociones, más bien sentimientos más mm, grandes o más potentes o que implican como guardar cosas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, otro nivel después del enojo puede ser la ira, donde la ira puede ser como con mayor energía, con mayor explosión, que incluso lleve a la persona a querer actuar de forma agresiva. Otra expresión del enojo, por ejemplo, a través del tiempo puede ser el rencor. Cuando una persona acumula mucho enojo contra ciertas circunstancias o contra una persona, ujú, ya no es enojo como tal, ya es esta parte de guardar rencor. ¿No? Entonces creo que ujú, también es importante eso. Otra cosa también importante detallar es la expresión del enojo no tiene por qué ser agresiva. Entonces, que una persona exprese su enojo no significa que grite, que una persona exprese su enojo no significa que pegue, que persona exprese su enojo no significa que devalúe, que una persona que exprese su enojo no significa que insulte. ¿No? Es importante ujú, reconocer eso. Y muchas veces también en terapia a los pacientes, incluso a los niños, se les enseña eso. Es totalmente válido que te enojes, pero la manera en cómo en este momento estás expresando tu enojo te está ujú, llevando, por ejemplo, a tener conflictos, te está llevando a separarte de personas, te está llevando a dañar relaciones, te está llevando incluso a posiblemente tener problemas de salud. Entonces, distinguir entre, ok, perdón, formas saludables de expresar el enojo.
Sí, y esto que dices creo que también es bien importante porque muchas veces me parece que el enojo como emoción también puede verse transquiversado en otras cosas y puede llegar incluso, o sea, a esta parte que dices, ¿no? De la ira, de la agresión y demás, si no lo gestionamos adecuadamente. Y ahí yo veo varias situaciones porque creo que muchas personas, he visto ejemplos, he visto casos, en donde nos justificamos en ese enojo para poder incluso herir o agredir a las otras personas o minimizar a las otras personas porque estoy enojado. Y sí quiero ser muy claro en esta parte, yo creo que es válido estar enojado, pero nunca va a ser válido dañar a ninguna otra persona o hacer algo en contra de otra persona por una emoción que es válida conmigo. O sea, yo puedo estar muy enojado, pero eso no me da derecho alguno en ningún escenario y en ninguna circunstancia de poder transgredir la persona del otro. Y creo que ahí es en donde también viene esta parte que es como un reflejo de conciencia entre que es válido que te enojes, pero no es válido que lastimes desde el enojo. ¿Sabes? Ujú, Y muchas veces cuando se le confronta a la gente con este tipo de situaciones, entran en un conflicto que es bien interesante porque pareciera que muchas personas incluso lo entienden como algo válido, como algo natural. Y sí es bien importante empezar a sacar de ahí esa idea para que podamos tener un enojo saludable, por otro lado. Otra de las situaciones en donde creo que se transquiversa mucho esta parte de lo del enojo, tiene que ver mucho con cuando utilizamos el enojo de manera utilitaria, por ejemplo. Yo recuerdo mucho a una paciente que tuvimos allí en la clínica, que justamente uno de los principales mecanismos de defensa que tenía era estar ujú, enojada con la vida y estar enojada con todo el mundo y mentar madres y gritar y decir y demás. Y me llamaba muchísimo la atención porque incluso hasta en la propia comunidad, en los propios compañeros, era así como de, pues es que no le digas porque se va a enojar, ¿sabes? Y a mí, pues me chocaba mucho esa idea porque yo no puedo no decirle, es mi trabajo. Y que se enoje no es mi problema al final del día. De hecho, que se enoje y que viva el enojo y que luego le pueda confrontar que ese enojo es utilitario para que nadie le diga las cosas que le tiene que decir. Porque ujú, sí, sí era cierto que se estaba equivocando y sí era cierto que estaba manipulando a todo mundo desde ese enojo y confrontar con eso, claramente la iba a enojar, ¿sabes? O sea, yo no puedo dejar de hacer mi trabajo porque el otro se enoje. Al final, esa ira o ese enojo que estaba tomando, pues sí creo que era muy utilitario para que me dejaran seguir haciendo exactamente lo que yo quiero hacer, que nadie se meta con mi vida y que nadie me confronte porque yo me pongo agresivo. ¿Sabes? ujú. Y es una de las cosas que pues no está padre como mecanismo de defensa o incluso demostrar esta explosividad como para esta situación para que se sienta ese no te metas conmigo, ¿no? Y creo que también, ya hablándolo un poquito desde ahí, creo que como terapeutas, al menos desde nuestro lado, tenemos que saber también cómo entrarle a ese enojo, porque hay cosas ahí que son válidas y hay un montón de cosas que no lo son y hay que saber irlas poniendo como que cada una en su canastita para poder ir confrontando muy asertivamente, para no dar espacio a la otra persona que realmente tenga como una reactividad real hacia mi persona, ¿sabes? Ujú. Como no dar el espacio para poder seguir funcionando desde esa relación terapeuta-paciente, en donde es necesario que nosotros como terapeutas te recalquemos en dónde estás mal utilizando tu enojo. Y fíjate que el enojo también te puede llevar a la creatividad. ¿A qué voy? Por ejemplo, ante una circunstancia limitante, ¿no? Que te enoja, pues puedes llegar a preguntar de qué otra manera puedo hacer o qué puedo hacer más bien para poder resolver este problema de alguna u otra forma. Bueno, quiero compartirte otra cosa, creo que es interesante, o bueno, al menos cuando yo lo estudié, se me hizo interesante, que es el enojo estado versus el enojo rasgo. El enojo estado Ok. es una experiencia que todos en cualquier momento llegamos a sentir eh, sobre algo que no nos parece, sobre una injusticia, sobre lo que mencionamos en algún momento. Pero después pasamos a otro momento y ya, digamos, ese enojo se disipa y continuamos con nuestra vida. El enojo Ujú. rasgo, eh, o bueno, algunos expertos tratan de distinguir que ciertas personas cuentan con este rasgo del enojo.
Entonces, son personas que a veces se pueden molestar por más situaciones de las que otras personas se llegan a molestar, pueden llegar a tener mm, expresiones de su enojo de forma más agresiva, pueden tener mal manejo de su enojo. Ujú. eh, Se pueden llegar a molestar de una forma más intensa y con mayor frecuencia. Entonces, este enojo estado, digamos que es que algunas personas tengan una cierta predisposición a enojarse. ¿Ok? Recordemos que muchas cosas en psicología no podemos decir, es que esto es totalmente aprendido y esto es totalmente, digamos, desde el origen. Ya la gente viene así, ¿no? Eh, Ujú, en- pero algunas cosas que sí se evalúan, digamos, dentro de terapia, son ideas que tenemos aprendidas a veces a través de nuestra familia. Por ejemplo, si te pegan, no te dejes. Ujú. Eso es algo que ujú, muchas veces algunas familias tienen este discurso. O también puede haber familias donde la amenaza puede llegar a ser una forma de patrón, mm, o de forma en la cual las personas o la familia actúan. Y ujú, entonces la gente o los niños aprenden que mediante el amenazar a los demás es como tienen las cosas. Y otras cosas que también se pueden ver en terapia es ideas de la vida. Por ejemplo, eh, si, em, si yo no soy una persona buena, si yo demuestro mi enojo y me veo como alguien real, como alguien que también hay cosas que le molestan, probablemente no reciba la aprobación de los demás. Entonces necesito callar mi enojo. O, ujú. por ejemplo, si el otro, yo no puedo llegar a acuerdos, vamos a decirlo así, y si no se hace lo que yo quiero, entonces eso significa que yo estoy mal y que el otro se está aprovechando de mí, cuando no necesariamente tiene que ser así. Muchas veces en terapia se evalúan de repente estas ideas que nos llevan a enojar, bueno, que nos llevan a la emoción del enojo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en el trasfondo? Principalmente con estas personas que tienen este enojo rasgo. ¿Tú qué piensas, Jesús, de esto que te comparto? Creo que es una idea muy interesante porque sí comparto como mucho esa idea. O sea, en la parte del enojo estado, pues como lo decíamos hace rato, el enojo es una emoción primaria, por lo tanto es inevitable y todos vamos a atravesarlo y tenemos que aprender a navegar en ella. Entonces, pues ahí no podemos hacer nada, básicamente. Pero en el enojo rasgo sí me llama como mucho la atención porque sí me hace preguntarme si hay alguna característica, ¿sabes? Que me vuelva o que vuelva a alguna persona como que predispuesta a ese enojo. Algunas de las cosas, como el temperamento, que sí puede ser heredado, creo que puede tener que ver un poquito por ahí, pero al mismo tiempo también creo que tiene mucho, mucho que ver con la capacidad de interpretación del mundo de las personas. Me explico también un poquito. Ahorita en lo que me estabas platicando, esta parte del enojo rasgo, me acordé de una vez que estaba platicando con una amiga mía y me estaba contando su día porque le había ido muy mal durante el día y se había sentido muy frustrada, muy enojada y demás. Entonces, pues me estaba platicando. Y varios de los puntos que me platicó, o sea, como por ejemplo, así rápidamente, me subí en el camión y el tipo de junto venía peleando con la señora y pues yo me estresé porque ellos venían peleando y el que venía manejando venía jugando carreras con el de junto y pues también veníamos chocando por todos lados y demás. Y luego, pues no sé, me bajo y me ladra un perro, ¿no? Y yo puedo entender que todas este tipo de situaciones son muy estresantes y pueden generarme genuinamente el enojo. Sin embargo, también en este ejemplo, y era algo que yo platicaba con ella, era que nada de todas las cosas, o al menos la gran mayoría, diría yo que el 90% de todas las cosas que le fueron generando estrés durante el día y que volvieron su día un mal día, no tenían que ver con ella. Al menos estas cosas que yo estoy diciendo ahorita son algo que no tienen que ver con la persona en sí. O sea, yo no controlo quién maneja ni cómo maneja. Yo no controlo quién se pelea con quién, ni tampoco controlo a quién le ladra el perro. No, o sea, y creo que esa centralización de todo esto me está pasando a mí y es contra mí,
se vuelve una personalización muy pesada para poder sobrevivir a ese enojo. Porque cuando yo pienso que las cosas son en mi contra, ahí sí me va a resultar muy difícil, pero muy difícil no enojarme y aprender a gestionar ese enojo porque pues es que sí me está pasando a mí, ¿no? Y creo que también esa es otra de las cosas que en terapia vamos a ir aprendiendo a ver, porque si bien no es fácil, porque de experiencia propia puedo decir que no es sencillo, pero creo que sí es muy posible y muy real el poder llegar a separar qué me toca, qué no me toca y sobre qué situaciones pues realmente no hay una, no hay una injerencia real de quién soy yo que no me está pasando a mí. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no atribuyas maldad a algo que puede ser explicado por la incompetencia. Y creo que es muy válido. O sea, al final la otra persona o quien está afuera, pues simplemente están viviendo su vida y muy probablemente ni siquiera me están tomando en cuenta a mí mientras viven su vida. Es muy poco probable que alguien diga, ah, sí, voy a hacer esto para fregar a Emilio, ¿no? Bien, bien complicado. Puede pasar, sí puede pasar, pero estadísticamente diría yo que es muy poco probable. Entonces, hacer esa separación creo que sería algo que nos pudiera ayudar a gestionar un poquito o a ver con más profundidad esto que decías del enojo como rasgo de la persona. Quizás, quizás, mira, se me ocurre en este momento, quizás el enojo rasgo no es el rasgo, sino el enojo es la consecuencia de un montón de rasgos que sí tiene la persona, que sí personalizo, que no sé gestionar, que tengo dificultades para poder separar situaciones, que tengo dificultades para manejar mi frustración. Creo que el conjunto de todos esos rasgos sí es cierto que me va a ser más probable que yo viva enojo genuino muchas más veces y con mucha más intensidad durante el día. Ahora, algunas herramientas que se pueden ocupar para el manejo del enojo. Al igual que lo platicábamos la vez pasada en el tema de vergüenza, también el enojo es también como una curva que crece la emoción y después tiene un momento en el cual se va como esa intensidad de sensaciones, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que muchas o que escuchamos más bien para la gestión del enojo es respiraciones, meditaciones, contar hasta 10, tomarnos un tiempo, alejarnos del factor estresor y justamente es para que esa curva de sensaciones del enojo disminuya y entonces ya después tomemos una acción. Ujú. Sí, claro, incluso ahorita con lo que decías me acuerdo mucho de esta campaña de hace unos años del cuenta hasta 10, ¿te acuerdas? De que salía en la televisión, recuerdo esta idea de si estás enojado, cuenta hasta 10, Mm, ¿no? Y de hecho hasta es, bueno, no sé si en otros lados, pero al menos creo que aquí en México es como un chiste recurrente, así como de, a ver, espérate, pues estoy enojado, voy a contar hasta 10 y regreso, ¿no? O sea, esto de darme ese espacio para gestionarlo, creo que también está bien interesante. Eh, bueno, en esta misma idea de la gestión, desde la logoterapia, por ejemplo, Víctor Frank decía que nosotros no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos controlar lo que hacemos con lo que nos pasa. Y ahí es en donde creo que viene mucho de esta parte del enojo, aprender a poder separar y comprender que hay un montón de cosas que sí es cierto que están fuera de nuestras manos y que sí es cierto que nos van a hacer atravesar a lo mejor situaciones que no me van a agradar y que todas estas cosas tampoco son en mi contra como tal. O sea, realmente alguna vez lo escuchaba de otro terapeuta decir, realmente no somos tan importantes para el mundo como para que se preocupen cómo me friega, ¿no? Y creo que también ir viendo esta parte, no solo con herramientas, sino empezar desde la conciencia, que va a ser uno de los lugares desde donde yo siempre voy a partir en terapia. Date cuenta de cómo funciona para que puedas gestionarlo mejor después. Creo que a partir de ahí y ejercitar esta parte poco a poco es otra de las herramientas, o al menos una que yo ocupo mucho para trabajar con las personas y que puedan ir gestionando no solo el enojo, sino otras emociones. Otra herramienta que se puede ocupar es responsabilizarme de mis emociones y en este caso responsabilizarme de mi enojo.
no estoy segura, pero creo que en el lugar donde antes trabajábamos, al menos yo oía la frase de mi emoción, mi problema, ¿no? Entonces, si en Ok, este caso yo soy quien estoy sintiendo ese enojo, yo tengo que hacer algo para quitarme este enojo. Eh, Incluso así sea que otra persona hizo algo que a mí me hizo enojar, quien tiene o quien necesita comunicarle a esa otra persona lo que le hizo enojar, pues soy yo. O claro. incluso aunque ya le haya dicho a esa persona que eso me hace enojar, quien necesita recordarle que eso me hace enojar, soy yo misma. Mucha de la responsabilidad de mis emociones recae en mí. Y el hecho de no esperar que las demás personas siempre van a actuar de la manera en como yo espero y que más bien es en mí recae el poder comunicarles a los demás cómo me siento, lo que pienso, ya forma gran parte de la solución, principalmente para esto del enojo. Mm. Fíjate, con lo que dices, me pongo en un ejemplo que me resulta muy interesante porque yo hablaba con un paciente apenas hace poco tiempo y le decía que el enojo, o al menos esta parte del enojo como emoción, cuando nosotros estamos viviéndolo, lo decíamos hace rato, es una llamada a la acción, pero esa llamada a la acción no necesariamente tiene que cumplir el hecho de solucionar el problema. De hecho, por ejemplo, si yo me enojo contigo, el simple hecho de ir contigo y decirte, oye, Andrea, sabes que estoy enojado porque sucedió esto, ya es una acción que estoy tomando para gestionar esta parte. Y no tengo que resolver el problema, porque a lo mejor eso lo podemos resolver después, o a lo mejor no tiene solución, quién sabe. Pero nada más el hecho de que yo pueda tomarme el tiempo de expresar, oye, Andrea, estoy enojado por esto y te lo estoy comunicando y estoy haciendo algo, ya le estoy dando a mi enojo como emoción, creo que justamente lo que necesita, que es lleva a la acción algo para resolverlo. No necesariamente resuélvelo, pero haz algo. Y ahí es en donde creo que viene otra de las cosas importantes, que es la expresión de forma asertiva, porque muchas veces creo yo que la asertividad es una herramienta que toma mucho tiempo desarrollar y que toma también mucha práctica el poder desarrollarlo de un modo que también sea satisfactorio para mí. Porque sí es cierto que la asertividad es un punto en donde tengo que ser honesto con el otro, pero para poder ser honesto con el otro también tengo que tener bien claro qué es lo que yo estoy sintiendo y ser honesto conmigo para después podérselo comunicar al otro de un modo que sea lo menos emocional posible, lo más transparente posible. Fíjate que una herramienta como rápida en cuestiones de comunicación asertiva es observación, lo que siento, lo que pienso y una petición. Entonces, observación, ¿a qué se refiere? Eh, lo que capta mis sentidos. Por ejemplo, si vamos a decir que alguien de repente llega tarde a una cita. Ujú. Entonces, lo que observo es que esa persona llegó tarde, no que es floja, que llegó tarde. Ujú. Luego, lo que siento, me siento enojada de ver que esta persona haya llegado tarde. Luego, lo que pienso que no soy tan importante para esa persona porque llegó tarde. Y finalmente una petición, que es, oye, ¿podrías ser puntual la próxima vez? ¿O podrías avisarme si es que vas a llegar tarde? ¿O podrías avisarme si necesitas o que recordamos de cierto tiempo la reunión o así? Entonces, esa es como una forma bastante sencilla de cómo ser más activos, principalmente ahorita al momento de comunicar el enojo. Y pues bueno, como uno yo creo que de las últimas líneas y de los últimos puntos que al menos veo yo por ahora, yo creo que va a tener que ver con esta parte de ponernos límites a nosotros mismos, en todo caso. Cuando todo lo que hemos venido hablando, pues puede ser que no funcione, puede haber escenarios en donde no lleguemos a una gestión o a una resolución, incluso haciendo todo esto, porque también es posible, también es real. Creo que ahí también ya depende de nosotros aprender cuándo tengo que ponerme límite yo y decir, sabes que si definitivamente esto no cambia o no puedo con esto, pues mejor yo soy el que me voy. ¿Sabes? No quiero estirar más todo lo que puedo gestionar mi enojo, mejor me retiro.
y distinguir, ¿no? También como cuáles son esos estresores eh, y a veces anticiparnos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a algún lugar donde probablemente piense que me voy a tardar porque hay una fila o algo así, ya llevo un libro en mi bolsa o de repente descargué un podcast o descargué música, y entonces de esa forma ya me llevo más ameno y ya no me enojo tanto porque digo, bueno, ya pensaba que posiblemente iba a ser fila, vamos a decir, en el banco, este, al momento de sacar la licencia o algo así, y entonces ya me anticipo para que estas situaciones ya no me generen estrés. ¿Sí? Ok, pues si te parece bien, creo que hemos abordado varias de las situaciones por ahí que pues podemos sugerir desde lo que hacemos nosotros para gestionar el enojo, también algunas herramientas que incluso nosotros utilizamos. Y pues para la audiencia, para las personas que nos escuchan, nunca está de más recordarles que si consideramos que tenemos que intervenir de manera profesional o que necesitamos una intervención con respecto a mi enojo o cualquier otra emoción que a lo mejor me esté abrumando por ahí, la primera línea y lo que siempre les vamos a sugerir es acudan y busquen ayuda profesional para poder tener a una persona capacitada que les pueda justamente ayudar a ver con mayor claridad todas estas situaciones. También es una realidad que a cada persona nos cuesta trabajo ver con claridad cuáles son las cosas que nos suceden a nosotros mismos. Casi siempre necesitamos de los ojos de los demás para poder justamente observar cuáles son esas cosas que son invisibles ante mí mismo y poder empezar a aprender a gestionarlas cuando ya las vemos con más objetividad. Si te parece bien, no sé si quieras agregar otra cosa, me gustaría ir cerrando justamente nuestro tema de hoy con el enojo. Por el momento me parece muy bien. Agradecerles a todos que nos escuchan, y esperamos sus comentarios, sus dudas también si tienen ya sea en la parte de comentarios de Spotify o de algunos reels que subimos en Instagram. Sí, y bueno, pues como ya lo escucharon, en Instagram, si pueden, vayan a darse una vuelta. Tendremos ahí algunas publicaciones o alguna publicación para que podamos ir identificando si llego a esta reacción, quizás es momento de empezar a pensar en que necesito atenderla. De momento, pues te agradezco mucho por tu tiempo, le agradezco mucho a toda la audiencia, a las personas que hayan llegado hasta acá, hasta el final. Y pues un abrazo para todos y muchas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Notas Terapéuticas.